No era todo tan bonito. Vamos con la pregunta clave. ¿Por qué la economía gaucha no está pasando por su mejor momento? Pues a ver, si mirásemos solo los pilares fundamentales, la cosa no va tan mal. La inflación ha pasado del 25 a menos del 2% mensual. Y lo que es más importante, la depreciación del peso no se está traduciendo en un incremento de los precios. Esto es fundamental porque el principal problema de que el dólar se dispare es que eso siempre ha generado inflación en la Argentina. Pero hoy ese fenómeno no se está viendo. Lo malo, en todo caso, es que el Banco Central se funda la reserva de dólares por defender un tipo de cambio artificialmente bajo. Pero dejando este tema de lado, lo cierto es que el resto de pilares de la economía tampoco parecen estar mal. El superávit primario sigue bastante alto, en torno al 1% del PIB, exactamente el mismo valor que tenía el año pasado. Ojo, hablamos del superávit primario, o sea, antes de restar los intereses que Argentina tiene que pagar por todas sus deudas. Y es que, aunque parezca antiintuitivo, este dato suele reflejar mejor cómo va la economía. Y luego, por lo demás, a pesar del brutal recorte en el gasto público, la pobreza está en sus niveles más bajos desde mediados del 2018 y la balanza comercial cerró agosto con unos 1.500 millones de dólares a favor, siendo el 21º mes consecutivo con superávit comercial. Es decir, el país exporta más de lo que importa, y aunque una balanza negativa no es necesariamente mala, es cierto que siempre genera confianza que entren más dólares de los que salen, sobre todo en una economía con tantos problemas como la Argentina. Además, tanto la inversión como el consumo están en máximos, y eso que la obra pública, tradicionalmente todo un motor económico en la Argentina, está completamente congelada. En resumen, que todo apunta a que la economía tiene bases relativamente sólidas. Todo eso sí, excepto el frenazo en la actividad económica, la sangría financiera en el dólar y los bonos o el boom del riesgo país en las últimas semanas. Problemas que responden a la misma cuestión. Estamos en un país cuya economía no está saneada. Todavía está en terapia y eso tiene consecuencias. Y desde luego, los problemas de la Argentina no eran moco de pavo. El resultado, el riesgo de default a 10 años pasó del 70 al 90%. Y esto no lo decimos nosotros, es una estimación de mercado en base a los seguros contra impago que los inversores en deuda argentina están contratando. ¿Pero qué demonios está ocurriendo? ¿Por qué unos indicadores van bien y otros van tan pero que tan mal? Pues la respuesta es bastante sencilla. El problema no está en la economía de hoy, sino en lo que mucha gente cree que será la economía del mañana. En pocas palabras, los inversores tienen miedo de que los kirchneristas vuelvan al poder y echen por tierra el programa de gobierno. Es uno de esos casos en los que política y economía interactúan de forma instantánea. Y es que cuando Milei ganó las elecciones, el riesgo país empezó a caer de los 2.500 puntos a poco más de 500 en su momento más bajo y se estabilizó entre los 600 y los 700. Pero este mes, en menos de una semana, prácticamente se duplicó, justo después de que los kirchneristas consiguieran un muy buen resultado en las elecciones provinciales de Buenos Aires. Y ojo, poca broma con esto. Según un estudio de Emilio Ocampo y Nicolás Kachanowski, los dos economistas detrás del proyecto más realista para dolarizar la Argentina, un aumento de alrededor del 10% en la probabilidad de que los kirchneristas vuelvan al poder induce otro 10% de volatilidad en el tipo de cambio. Pero claro, no se trata solo de problemas macro, es que, para colmo, los propios diputados de La Libertad Avanza se llevan a matar entre ellos, lo cual explica noticias como esta. Grupo Milei se rompe. 4 diputados abandonan por corrupción. Los legisladores rebeldes crearon un nuevo bloque llamado Coherencia, tras alegar que la corrupción es el límite en La Libertad Avanza. Y desde luego, las noticias sobre la presunta corrupción tampoco ayudan para nada a mantener la unidad del partido ni a ganar elecciones. Y más allá de todo esto, es que la oposición todavía es capaz de reunir mayorías en las dos cámaras para llevar a cabo sus políticas que atentan directamente contra el programa económico del gobierno. Y justamente por eso, el presidente libertario ha estado usando sus poderes extraordinarios para vetar esas leyes, pero luego no está consiguiendo ni siquiera un tercio de los votos en ninguna de las dos cámaras para mantener el veto, algo insólito en la historia política de la Argentina. Aquí, amigos, tenemos que dejar una cosa clara. Aunque el principal problema de la Argentina puede tener que ver con el miedo a la vuelta atrás, tampoco se puede decir
que Javier Milei haya estado afortunado. Al inicio de la legislatura, el presidente libertario sorprendió a todo el mundo por su capacidad de negociar. Un ejemplo de ello fue la aprobación de la ley Bases. Sin embargo, ahora mismo Milei se está peleando incluso con sus aliados más cercanos de la oposición dialoguista. Y aquí, el papel de su vicepresidenta, Victoria Villarruel, es clave. Ella era la principal negociadora de la Libertad Avanza, la que tendía puentes con el resto de fuerzas políticas. Pero tal y como ya hemos contado aquí en Visual, la relación entre presidente y vicepresidenta lleva más de un año completamente rota. Y en lo económico, pues el gobierno tampoco estuvo particularmente acertado. Veréis, cuando el dólar empezó a subir ya durante el verano, ¿sabéis qué hizo el gobierno? Utilizó al Tesoro para comprar pesos e intervenir el mercado de futuros del dólar, todo para contener el dólar. Y a ver, en un país normal esto no sería un problema, pero amigos, la Argentina no es un país normal, es un país con una crisis de confianza en la política brutal. ¿Y dónde está el problema? Pues en que Milei había prometido que el peso flotaría libremente hasta llegar a las bandas. Sin embargo, ya se puso a utilizar buena parte de la maquinaria del Estado para contener la subida mucho antes de llegar al techo. Y claro, la pregunta que se hacen todos los inversores es ¿y para qué demonios implementar el esquema de bandas si luego vas a intervenir cuando te dé la gana? Y aquí ni siquiera acaba todo. Para tratar de normalizar la situación, el gobierno refinanció su deuda, es decir, pidió prestado para pagar las deudas que ya tenía. Hasta aquí tampoco hay nada raro, es lo que hacen todos los países normales del mundo. Van pagando los intereses mientras le dan una patada hacia adelante al principal, a la deuda. El problema está cuando refinancias esta deuda a unos intereses altísimos, y eso ha sido exactamente lo que ha ocurrido en la Argentina. Los sobrecostos validados en el financiamiento en las últimas semanas ya hicieron crecer en unos 2 billones de pesos el total del capital adeudado para los próximos 6 meses, según cálculos del mercado, algo así como 0,19% del PBI, lo que genera serias dudas sobre el posible mantenimiento del superávit financiero. Javier Milei hizo una apuesta, quemó los dólares del Banco Central y se endeudó a tipos de interés altísimos para estabilizar la economía antes de las elecciones provinciales de Buenos Aires. Su idea, claro, era que iba a ganar de calle, que eso generaría confianza en el mercado y que entonces la situación volvería a la normalidad. Sin embargo, Milei se llevó una paliza en las provinciales de Buenos Aires y se estima que las elecciones legislativas de medio término estarán muy reñidas. Nada que ver con los más de 10 puntos de ventaja que le daban la mayoría de las encuestas hace apenas unos meses. Y aquí amigos, podemos hablar del enésimo error político de Javier Milei. Y es que la inflación ya no le importa a casi nadie dentro de la Argentina. Según una encuesta, algo menos del 15% opina que es una de sus principales preocupaciones, frente al 60% durante el gobierno de Alberto Fernández. Normalmente esto sería un gran logro de Milei. Ha pasado de lo que iba a ser una hiperinflación a apenas una inflación mensual del 2%. Una barbaridad, sí, para el resto del mundo, pero en términos argentinos, todo un alivio. Pero claro, Milei antepuso frenar la inflación ante todo lo demás, sacrificando con ello la actividad económica para contener el boom de los precios. Y al principio eso estaba muy bien, pero quién sabe, quizás en los últimos meses tendría que haber sido algo más flexible para estimular la economía, o al menos para no estrangularla. Aún así, la realidad es que los argentinos sabían perfectamente lo que votaban. Milei dijo una y otra vez que no había plata y que el ajuste iba a ser muy duro. Y lo cierto es que este mensaje caló muy hondo en la sociedad, pero ahora parece que la gente está empezando a hartarse de tanto sacrificio. Y quizás esto explica declaraciones como esta. Quisiera destacar que, por cómo fue configurado el plan de gobierno, los años más duros de afrontar fueron los primeros. Y por eso podemos afirmar, como hemos hecho en tantas otras veces y pese a las turbulencias coyunturales, que lo peor ya pasó. Este presupuesto le asigna 4.8 billones de pesos a las universidades nacionales. Aumenta el gasto en jubilaciones un 5% y en salud un 17%, ambas partidas por encima de la inflación. ¿Estamos ante un plan platita de Milei para ganar popularidad antes de las elecciones? Pues a ver, tampoco nos pasemos. Los presupuestos contemplan subir el gasto público, sí, tan solo un par de décimas del PIB. Por poner esto en contexto, Milei recortó más de 8 puntos cuando llegó al poder, y si contamos el déficit cuasi fiscal que se escondía en el balance del Banco Central, podríamos estar hablando de 12 o 13 puntos. Pero bien, además de esta pequeña alegría presupuestaria, Milei también ha eliminado temporalmente las retenciones al agro. Ahora bien, ¿qué diantres es eso? Pues son un impuesto que los exportadores gauchos tienen que pagar a la hora de meter al país los dólares que han conseguido vendiendo sus productos en el extranjero.
Con el objetivo de generar mayor oferta de dólares durante este periodo, hasta el 31 de octubre habrá retenciones cero para todos los granos. ¿Funcionará este programa para dar otro empujón a la economía y asegurarse los votos necesarios para poder gobernar con tranquilidad durante los 2 próximos años?